Buenas tardes, hermanos de Unción de Guerra y amigos que nos acompañan en este día. Hoy venimos a darles una pequeña cápsula de sabiduría en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a hacer una pequeña oración. Bendito sea mi Señor, que toda la creación te alabe. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que hallemos gracia ante ti y que perdones nuestros pecados. Señor, permite que seamos portadores de tu palabra para las naciones. Que sea el Espíritu Santo quien tome en control de lo que vamos a compartir con el pueblo, Señor. Muchas gracias, mi Dios y Salvador. Amén. Amén, amén. Muy buenas tardes a todos los preciosos hermanos de Unción de Guerra, a los amigos, a todas las personas que comparten con nosotros también este ratito, esta cápsula de sabiduría. Hoy queríamos titularla Volvamos al camino. La palabra nos habla de un concepto muy importante, importantísimo, que queríamos compartir con ustedes hoy. Es de la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene por raíz la palabra hebrea que es subá, y subá significa volver hacia algo. Entonces vemos acá cómo el Señor, a través del arrepentimiento que le ha hablado a su pueblo, lo viene dando desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de Jesús, y luego comisionado también a sus apóstoles y hasta el día de hoy a todos nosotros. Vamos a ir caminando a través de la Escritura, viendo cómo el Señor nos habla de la importancia del arrepentimiento, que viene a ser volver hacia algo. En este caso también sería en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban del arrepentimiento, era devolvernos al Padre, al Señor, al Eterno, porque de Él vinimos, Él es nuestro, de Él es que somos origen, ¿verdad? El Señor, del soplo del Señor venimos nosotros. Entonces cuando nos volvemos, a quien debemos devolvernos es a Él. Y como nos decía el Señor a través de los profetas, cómo nos volvíamos a Él a través de los mandamientos y cumplimientos de lo que el Señor nos estaba diciendo que hiciéramos como pueblo y como ovejas suyas y como hijos suyos. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Arrepentíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Mire como aquí el Señor nos está diciendo que nos arrepintamos. El Señor siempre está presto para venir a su pueblo y perdonarlo. De hecho, el consejo viene del Señor. Esta palabra viene del Señor. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. Aquí estoy yo soy su padre, yo soy el que lo recibo con amor, ¿verdad? Y hay una cita bíblica que estábamos estudiando el otro día, mi esposo y yo, donde hablaba de cómo el mismo Señor nos da un ejemplo de lo que es arrepentirse, de lo que es, digamos, como muchas veces el Señor tuvo que emitir un juicio sobre algún pueblo porque estaba fatal, ¿verdad? Mucho pecado, mucha maldad. Entonces el Señor más de una vez mandó a algunos de sus profetas a emitir un juicio sobre ese pueblo, pero también el Señor se arrepentía, sí, el pueblo se arrepentía. Vamos a ver un ejemplo en Jonás capítulo 3 versículo 10. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que habría dicho que les haría y no lo hizo. Ven, ahí hay un ejemplo maravilloso, como el mismo Señor nos enseña lo que es arrepentirse, volver, digamos, al camino que ya Él había determinado, a lo bueno, dejar lo malo y volver lo bueno. Totalmente, ya esto no lo hago, ya esto no lo voy a hacer, voy a volver acá, voy a volver al Padre, voy a volver a la verdad, voy a volver a lo que el Señor quiera, la voluntad del Padre en nosotros. También vemos un ejemplo con Juan el Bautista.
cómo era uno de sus mensajes principales el arrepentimiento. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ujú. Mira cómo el profeta Juan que abrió camino para el Señor. Su mensaje principal era de arrepentimiento al pueblo, porque el Señor sabía, el Padre Eterno sabía que era necesario que ese mensaje, ese volver a Él, al Señor, se estaba dando desde siempre, ¿verdad? Lo veíamos en los profetas del Antiguo Testamento, lo vemos a Juan preparando el camino para el Señor Jesucristo. También podemos verlo en Mateo 3:8. Dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Y Mateo 3:11? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba en bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de arrepentimiento. Es necesario que nos volvamos de nuestro mal camino. Es necesario que nos arrepintamos. El Señor nos viene hablando del arrepentimiento desde el Antiguo Testamento, con sus profetas, con Juan y aún Jesús, cuando viene y es encarnado acá y pasa por el desierto, por esa prueba de tentación del desierto, y luego que logra pasar esa prueba, el Señor es restablecido, es fortalecido por el Espíritu Santo y ya sale a predicar. Y cuando el Señor Jesucristo sale a predicar, ese primer mensaje que el Señor nos habla es de arrepentimiento. Vamos a irnos a la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean qué interesante, que el mismo Señor Jesucristo, empezando sus mensajes, empezó a hablar de arrepentimiento, ¿verdad? Así también lo vamos a ver en Lucas capítulo 24, versículo 47. Y dice así: Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que en Cristo padeciese y resucitase en los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre en arrepentimiento y en perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. El arrepentimiento de pecados para salvación. Ese es el mensaje, uno de los mensajes fundamentales que el Señor nos viene a dar. Que nos arrepintamos, que nos volvamos de nuestros malos caminos y nos arrepintamos. Porque Él está presto, el Señor está presto a recibirnos. Él vino para darnos salvación. Pero para que esa salvación esté en cada uno de nosotros, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos al Señor y dejar todo aquello que no nos edifica. También vamos a ver cómo este mensaje fue llevado a través de los apóstoles, ¿verdad? En Hechos, capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén, amén. Los discípulos también continúan con ese legado, con esa misión, con esa comisión que el Señor dejó de ir para que las naciones todos nos arrepintamos. En otras palabras, es como que el Señor nos esté diciendo Él mismo directamente cuando estuvo aquí en medio de nosotros y ahora a través de los apóstoles y a través de todos aquellos que llevan esa comisión, que los que creen en su palabra serán perdonados, serán restaurados y redimidos y nos volvemos al Señor. Entonces, qué hermoso, porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos decidamos. El arrepentimiento es una decisión. Es solo mi decisión. Yo puedo orar por una persona, puedo estar clamando, podemos darle consejería, ¿verdad? Podemos acompañarla, pero la decisión es muy personal. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Qué voy a decidir? ¿Seguir el camino corrupto de muerte o seguir el camino de vida? A través de Jesús, cuando Él vino y se encarnó acá
y se hizo hombre y estuvo caminando en medio de todos nosotros, del pueblo de Dios. Él enseñó lo que es el perdón. Él enseñó lo que Él no hizo diferencia. Él enseñó que eran bienvenidos todos aquellos, no importa la condición, no importa. El Señor nunca vino y señaló esa condición. El Señor lo que vino fue a sanar, a restituir, a levantar, a sacar del cautiverio a los que estaban ahí en prisiones de oscuridad. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor Jesucristo quiere que nosotros nos arrepintamos. Vea que es el primer mensaje que el Señor viene y nos da cuando Él está aquí en medio de nosotros. Y se lo deja a sus discípulos y a nosotros mismos para que podamos decirle a otros: es necesario que si estabas en muerte, te vuelvas a la vida. Que si estabas en alcoholismo, ahora te vuelvas una persona que no tiene problemas de alcoholismo. Que si estás en depresión, puedas ser una persona gozosa. Que si estás con odio, puedas llenarte de amor. Pero eso es una decisión muy personal, ¿verdad? Veamos la palabra en Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Ahí el Señor nos está enseñando que antes el pueblo judío pensaba que la salvación era solo para ellos, ¿verdad? Pero el Señor a través del apóstol Pedro nos está diciendo, de Pablo era, nos está diciendo, ¿verdad? Cuando él fue a la casa de Cornelio, cómo el gentil lo redime el Señor también, lo perdona si se arrepiente. Y Él nos perdona a todos. Él nos perdona a todos. Así podemos ver también en 2 Corintios 7:10 que aunque a veces nos puede provocar tristeza, ¿verdad? El arrepentimiento en la carne, porque es salir de nuestra zona de confort, salir de lo que nos gusta, salir de darle a la carnita lo que ella quiere, ¿verdad? Lo que la mantiene bajo el dominio de las emociones, de la muerte. Es tristeza para muchas personas tener que confrontar eso y dejarlo, ¿verdad? Pero dice el Señor que esa tristeza de cuando tenemos que enfrentarnos a eso y dejarlo, viene y trae para el Señor en ese proceso salvación. Entonces no tengamos temor, no tengamos temor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué? Porque el Señor nos dice: toma una decisión. El Señor no nos va a forzar. El Señor es un caballero. Pero el Señor quiere que nosotros tomemos la decisión por la vida. El Señor quiere que nosotros tomemos una decisión y reparar ese daño. Si fuimos desobedientes, volvamos a ser obedientes. El tiempo y el cumplimiento de las profecías están súper aceleradas ya. Nosotros somos una generación de los últimos tiempos. Entonces ya no podemos estar un rato para acá, un rato en el pecado y un rato en la santidad. No, 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 no. Animémonos, decidámonos. Porque si decidimos por el Señor va a ser una plenitud de gozo que tal vez mucha gente no se arriesga porque dice: ay no, si me vuelvo a los caminos del Señor y dejo esto, pues ya no puedo disfrutar de la vida. Totalmente equivocado. Porque nosotros cuando disfrutamos realmente de la vida es en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hemos visto que todo lo que ha sido puesto en las manos de Jesús resucita. Todo lo que ha sido puesto en las manos de Jesús se transforma, cobra vida, pasa de muerte a vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Decidir, ¿verdad? Tomar la decisión de volver al Padre. Aquí tenemos otra cita bíblica que queremos compartir, que es 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí lo está diciendo la palabra muy claramente. El Señor no quiere que nadie perezca.
El Señor quiere que todos seamos llamados al arrepentimiento. Volvamos donde papá. Volvamos donde papá. Ya dejemos todo esto esta vida, este dolor, esta tristeza, este afán, que no nos está dejando más que destrucción. Nosotros con mucho amor, con mucho respeto, exhortamos al pueblo de Dios al arrepentimiento, a volvernos al Padre. El Padre nos está esperando, el Padre no te está juzgando. Vea, puede ser el pecado que sea, póngale el nombre que sea, que si nos arrepentimos de corazón, no es remordimiento, no, eso de que, ay, qué torta hice esto, qué mal que me siento, si yo sé que hice un daño, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, ¿verdad? A lo mismo. Decidámonos. Hacía esto, ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que cuando yo determine volverme al Padre, ese diseño que Dios ya hizo para cada uno de nosotros se cumple y son pensamientos de paz y de bien para darnos el futuro que Él ya tiene para cada uno de nosotros. Hoy te instamos a que te decidas de volver a la casa del Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por no ver mi pecado, sino por buscar mi salvación, para que yo no perezca. Hoy decido arrepentirme porque anhelo vida eterna. Amén. Amén. Un abracito acá a través del internet, ¿verdad? Le deseamos lo mejor a cada uno de ustedes y acordémonos, tenemos un papá muy amoroso que quiere que nosotros estemos con él. Así que ánimo, pueblo de Dios, arrepintámonos, decidámonos y volvamos a la casa del Padre. Amén. Que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos proteja y que estén muy bien. Amén. Hasta luego.